Hoy 23 de septiembre. Celebramos el día de nuestro querido Santo Padre Pío de Pietrelcina. Francesco Forgione, nombre de pila del Padre Pío, fue un fraile y sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Pío fue el nombre que adoptó al recibir el hábito franciscano capuchino, tal vez para honrar, de alguna forma, a San Pío V, papa al que tenía devoción. A los 5 años tuvo una primera visión de Cristo, quien se le presentó como el Sagrado Corazón de Jesús. Desde aquel instante, cultivaría una estrechísima relación con Jesús y su madre, la Virgen María. Ella también se le aparecería en distintos momentos a lo largo de su vida. Este dignísimo seguidor de San Francisco de Asís nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, archidiócesis de Benevento, hijo de Gracio Forgione y de María Giuseppa de Nancio. Fue bautizado al día siguiente recibiendo el nombre de Francisco. A los 12 años recibió el sacramento de la confirmación y la primera comunión. El 6 de enero de 1903, cuando contaba 16 años, entró en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcone, donde el 22 del mismo mes vistió el hábito franciscano, y recibió el nombre de Fray Pío. Acabado el año de noviciado, emitió la profesión de los votos simples y el 27 de enero de 1907, la profesión solemne. Después de la ordenación sacerdotal, recibida el 10 de agosto de 1910 en Benevento, el Padre Pío enfermó de fiebres y dolores muy fuertes, los que obligaron a sus superiores en Morcone a enviarlo a Pietrelcina con su familia hasta su recuperación. Para el Padre Pío la fe era la vida, quería y hacía todo a la luz de la fe. Estuvo dedicado asiduamente a la oración. Pasaba el día y gran parte de la noche en coloquio con Dios. Decía: en los libros buscamos a Dios, en la oración no encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. La fe lo llevó siempre a la aceptación de la voluntad misteriosa de Dios. El amor de Dios le llenaba totalmente, colmando todas sus esperanzas. La caridad era el principio inspirador de su jornada, amar a Dios y hacerlo amar. Su preocupación particular, crecer y hacer crecer en la caridad. Expresó el máximo de su caridad hacia el prójimo, acogiendo, por más de 50 años, a muchísimas personas que acudían a su ministerio y a su confesionario, recibiendo su consejo y su consuelo. No era solamente el hombre de la esperanza y de la confianza total en Dios, sino que infundía, con las palabras y el ejemplo, estas virtudes en todos aquellos que se le acercaban. Lo buscaban en la iglesia, en la sacristía y en el convento. Y él se daba a todos, haciendo renacer la fe, distribuyendo la gracia y llevando luz. Pero especialmente en los pobres, en quienes sufrían, y en los enfermos, él veía la imagen de Cristo y se entregaba especialmente a ellos. Ejerció de modo ejemplar la virtud de la prudencia, obraba y aconsejaba a la luz de Dios. Su preocupación era la gloria de Dios y el bien de las almas. Trató a todos con justicia, con lealtad y gran respeto. Con todo, también se distinguió, por su extraordinario amor a las almas y su caridad, por lo que fundó un hospital, Casa Alivio del Sufrimiento. Recurrió habitualmente a la mortificación para conseguir la virtud de la templanza, de acuerdo con el estilo franciscano. Era templado en la mentalidad y en el modo de vivir. Consciente de los compromisos adquiridos con la vida consagrada, observó con generosidad los votos profesados. Obedeció en todo las órdenes de sus superiores, incluso cuando eran difíciles. Su obediencia era sobrenatural en la intención, universal en la extensión e integral en su realización. Vivió el espíritu de pobreza con total desprendimiento de sí mismo, de los bienes terrenos, de las comodidades y de los honores. Tuvo siempre una gran predilección por la virtud de la castidad. Su comportamiento fue modesto en todas partes y con todos. Se consideraba sinceramente inútil, indigno de los dones de Dios, lleno de miserias y a la vez de favores divinos. En medio a tanta admiración del mundo, repetía: quiero ser solo un pobre fraile que reza. El relato sobre los estigmas. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918.
Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa. Se me apareció Cristo, que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz, que más bien parecían flechas, que me herían los pies, las manos y el costado. Relató San Pío a su director espiritual. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado, me sangraban, y me dolían, hasta hacerme perder todas las fuerzas, para levantarme. Me sentía morir, y hubiera muerto, si el Señor no hubiera venido, a sostenerme el corazón, que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas, me arrastré hasta la celda. Me recosté, y recé, miré otra vez mis llagas, y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Añadió. Seguir la narración, resulta más que impresionante. Sin embargo, si bien es cierto que haber llevado las heridas de Cristo y padecido de manera semejante a Él, hicieron del Padre Pío una persona única, o, como humanamente podría decirse, célebre, famosa, enigmática. Su santidad no radicó en el prodigio, como tampoco sucedió con San Francisco de Asís, el primer santo que recibió tamaño don. No, la santidad es una cuestión que se establece en el orden de la caridad. El Padre Pío además recibió innumerables dones sobrenaturales, entre ellos la bilocación. Estar en dos lugares al mismo tiempo. El ver en los corazones, los éxtasis y más. Otro de los dones del Padre Pío fue su extraordinaria capacidad para entender el alma humana, al punto que podía leer los corazones y las conciencias de quienes se le acercaban. Esa capacidad para penetrar y desnudar el interior oculto lo ayudó a ser un confesor único. Abundantes testimonios corroboran que quienes acudían a él para confesarse encontraban el rostro misericordioso de Dios, que acoge sin condiciones al pecador. El Padre Pío fue fundamentalmente un santo de lo ordinario, en el sentido que, como todo mortal, tuvo que librar las mismas luchas espirituales, era un hombre como cualquiera, con defectos y fragilidades. Entonces, ¿dónde estuvo la diferencia? Puede que la respuesta parezca excesivamente simple, el Padre Pío solo quiso responder al amor de Dios con amor. Se sabe que quien vive consistentemente intentándolo, tarde o temprano, logra alcanzar lo extraordinario. Así como el Padre Pío recibió los estigmas de Jesucristo en las manos, los pies y el costado, así se hizo célebre por haber obrado milagros en vida y por los dones extraordinarios que Dios le concedió conforme a su providencia. El 22 de septiembre de 1968, a 2 días de haber cumplido el 50º aniversario de haber recibido los estigmas de Cristo, el Padre Pío celebró su última misa, pocas horas antes de morir. En la madrugada del 23 de septiembre llamó a su superior para confesarse y renovar sus votos de castidad, pobreza y obediencia. Pronunció silenciosamente las palabras mientras miraba su rosario. Quienes estaban presentes mencionaron que, antes de morir, el Padre Pío dijo, veo, 2 madres. Que se cree eran la Virgen María y su madre terrenal. Que su extraordinaria vida, viviendo el amor en la vida cotidiana, en lo ordinario, nos impulse también para vivir más acorde con nuestra fe. Santo Padre Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.